Dímelo, corillo, que es la que hay, mi gente. Hoy tenemos una grata sorpresa, ¿verdad? Tenemos a José Gabriel Muñoz, quien se crió y vive en New Jersey, pero nació aquí en el pueblo de Utuado. Hoy está aquí con nosotros, un joven cuatrista que se ha dedicado, ¿verdad?, a llevar lo que es la cultura de Puerto Rico pues propagar lo que es nuestra cultura como tal a los Estados Unidos. ¿Cómo tú estás? ¿Estás bien? Bien, bien, gracias por tenerme. Es un placer y un honor de poder estar aquí compartiendo. Sí, sí, qué chévere. Vamos a, ¿verdad? Para las personas que no sepan, quiero que te conozcan. Eh, Naciste en Utuado, luego de ahí te fuiste para New Jersey. Sí, ¿Cómo sale exacto. esto de andar con el 4? Sí, sí, bueno, a temprana edad, como a los años y medio, 2 años, pues nos mudamos. Mi familia se trasladó para New Jersey, donde me Ok, crié, sí, y como a los 14 o 15 años estuve en un lugar con mi familia donde vi un joven de la misma edad mía, ok, para ese entonces, pues tocando el cuatro. Y entonces, pues, papi siempre ponía música típica, pero sí, que nunca le presté atención a lo que significaba o importancia, ya que siendo criado afuera, pues ok, sí, lo que importaba en el momento fuera la música de ese tiempo. ok, sí. Pero que cuando vi a este muchachito, a este joven ¿A tocando, qué edad pues, fue esto? a como a los 14 años. A los 14 años ya te Ujú, entró como... ¿Tú ya escuchabas música típica y ujú. te apasionaba o No, fíjate, al principio no. no? Cuando papi ponía música típica así, eso era para mí pensar, Ujú. eso es música de viejo, eso Sí, ya sí, sí. no importa, ¿tú me Uno de los entiendes? trillos y Sí, eso. no, para mí para ese entonces era el hip hop, el rap y Ok, todas esas cosas sí, para esa música, pero que sí, cuando a los 14 años que vi un muchachito pues tocando el cuatro frente a mí por primera vez, pues ok, ahí fue que la música pues se hizo, no sé, como diría, la vi como viva delante ok, de mí, sí, pude pues palpitar lo que era la música ok. típica y ahí de ese entonces en adelante pues que me fasciné con el cuatro. Ah, qué duro. Ahí te entró como que la intriga de cómo aprendiste, cómo fue este proceso. Le dijiste a tu papá, mira, me gustaría tocar. Sí, sí, me acuerdo que esa misma noche, cuando salíamos de donde estábamos, Sí, de camino para atrás, pues yo le decía a papi que era un 4. Ya yo me decidí en el corazón que sí, quería un sí. Que 4. creo que es lo más difícil porque de Sí, verdad las personas pues, usualmente empiezan con guitarra sí, sí, y ya sí, luego se mueven a lo que es el 4. sí, Pero sí. empezar con el 4 de lleno es Sí, bien. eso es una cosa que yo creo que yo siempre digo que empecé al revés porque más tarde, yo creo que más de un año después que ya aprendí a tocar el 4 Sí, fue que mi papá me dijo, ahora tienes que aprender a tocar guitarra también. Y entonces pues le metí mano a la guitarra más después, pero que empecé con el 4 que era un poquito más difícil, pero en parte eso me salió de beneficio porque ujú, entonces aprender guitarra se me hizo un poco más fácil. ok, ok. Luego, ¿qué haces? ¿Coges clases? ¿Cómo te contactas con ese muchacho que viste Sí, sí, sí. tocando? ¿Cómo fue la Surge, dinámica ahí? surge que mi papá pues conocía al papá de él. Ok, Entonces se comunicaron para entonces ponerme en contacto con el muchacho para empezar a tomar clases. Entonces cada fin de ok, semana mi papá me llevaba a la casa de él, me soltaba vamos a decir, los viernes, sí. me recogía los domingos. Viernes a domingo, eso era un año corrido sin parar, Oh, wow. cogiendo clase con él. Desafortunadamente no fueron clases como yo quería, Ok, parece sí. entonces que era música para leer y aprender a leer teoría y eso. Ok. Fue más, vamos a sentarnos aquí, ver a lo que yo estoy haciendo y sígueme Sí, por ahí para sí, yo abajo. creo que la mayoría, ¿verdad? De las personas pues que llevan muchos años tocando 4, ellos empiezan así. Sí, 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 ¿Sabes? sí. Yo me acuerdo que mi abuelo me decía, mira, si quieres aprender a tocar 4, siéntate al lado mío. Ujú. Y ahí vamos, no era Sí, nada de teoría, ¿sabes? No sí, era sí, como sí. que, Sí, a mí escuela si de tú la les dabas calle. algo para que leyeran música, no sabían. Ahora, pero Exacto. son los mejores tocando. Sí, es verdad, es verdad. Y así fue que aprendí, velándolo a él, viéndolo a él, Sí, imitando, copiando lo que pudiera y aprendiendo así en la calle con diferentes cuatristas, porque después que lo conocía a él, pues otras puertas se abrieron de poder ok, conocer otros músicos, sí, otros cuatristas del área y me juntaba con aprendí un poquito del otro sí. y así sucesivamente hasta que seguí solo. ¿Cuánto tiempo más o menos tardó este proceso para aprender? Bueno, para serte sincero, con la fiebre que yo tenía para ese entonces, que Sí, yo dormía con el cuadro. de veras. Papi literalmente salía del cuarto a la 1, a las 2 de la mañana a gritarme que me acostara a dormir, que al próximo día había clase, escuela. Sí, Y yo siempre hacía guaje, que estaba guardando el cuatro, hacía el ruido con el estuche como que lo estaba sí, sí. guardando, escuchaba que él cerraba la puerta del cuarto y yo sacaba el cuatro otra vez y seguía por ahí para Oh, de abajo. veras. Pero le daba duro así y me cogió literalmente como un año corrido pero dándole sin parar, con Ok. una obsesión que vino sobre mí por el 4 y después de un año pues empecé a tocar solo.
Sí. pude tocar piezas o acompañar a músicos y eso así. Ok. Básicamente, ¿verdad? Aprendiste a tocar. ¿Cuál fue el segundo paso? Bueno, Que tú dices, mira, personas me escucharon, estoy tocando con tal grupo. ¿Cómo ujú. fue ese segundo paso? Bueno, después de muchos años, porque no fue fácil, Sí. especialmente en el área donde nosotros vivimos, no hay muchos músicos Ok, que sepan acompañar la música típica, no hay ok, muchos cuatristas o músicos así que sepan, que ok, tienen la disciplina, diría yo, para acompañar. Pero después de muchos años, mi papá me acompañaba en la guitarra, él toca ok. Oh, guitarra, sí. y seguimos así muchos años. Después de un tiempo conocí a un señor que tocaba cuatro en esa área. Él vivía un poquito más para el norte de New Jersey, casi llegando a Nueva York, pero que Ok, estábamos cerca. Y surge que él toca cuatro y acompañaba bien en guitarra. Y su esposa tocaba un poquito de güiro. ok, ok. Y entonces eso sucedió como para el 2009 o 2010 por ahí yo creo, algo Sí. así. Y entonces pues decidimos en ese entonces pues formar un grupito, un conjunto pequeño, a tocar piececitas sencillas para disfrutar entre Ujú, nosotros y eso así. claro. En lo que nos dábamos a conocer un poco y empezar a guisar por ahí. Sí, sí. Básicamente, ¿verdad? En New Jersey existe esta cultura del cuatro, la guitarra, ¿sabes? Es común ver, o solamente más que los boricuas son quienes ven música típica, o ven otras culturas que también están con ustedes, Sí, o los acompañan. sí, allá, como te expliqué, pues no se ve mucho, no se Sí. ve mucho. Entonces, o sea, para mí también, para nosotros, los pocos que tocamos allá, beneficia también, porque como no Ujú, somos muchos, sí, cuando hagamos presentaciones, pues se aprecia mucho ok, también. Se aprecia mucho porque trae nostalgia, obviamente. Hay gente que no se nos presenta o se nos acercan hasta llorando. Mira, tú me acuerdas cuando tocaba mi papá, mi abuelo, mi tío no allá en la veras, sí. isla. Y eso pues nos trae alegría porque podemos alegrar al alma, al Claro, espíritu así de la gente. claro. Esto es lo que tú sientes por esto, esto es tu hobby, esto es una pasión que tú tienes, Sí, sí. aparte de cobrar los shows y demás. Yo veo, ¿verdad? Que en ti, esto es que tú vas con ese cuatro a todos lados, nunca lo sueltas. Siempre que Sí. vienes a Puerto Rico, siempre vienes acompañado de tu Sí, cuatro. sí, sí. Fíjate que mientras más tiempo ha Sí, pasado en los años, diría yo, más responsabilidad sentía yo al venir ok, acá a visitar familia, sí, juntarme con otros músicos. Para mí veía la importancia del instrumento, lo que representa nuestra cultura ok. y eso. Entonces, pues yo sentía más responsabilidad de ser responsable, de asegurarme de Ujú. poder seguir aprendiendo, de tener algo que ofrecer musicalmente como cuatrista y poder disfrutar sobre todo cuando visitamos la isla. Ok, sí, eso está brutal, hermano. Y yo te veo y no todo el mundo anda con un cuatro por ahí tocando o visitando, ¿sabes? Eso es bien raro hoy día verlo aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico yo creo que la mayoría, ¿verdad? Los que nos están viendo ven un cuatro más que cuando se están acercando ya a las Las Navidades. navidades, sí. Ahí es donde todo el mundo Ujú. limpia el estuche, vamos a sacar, hay que Sí, sí, tocar, hay que sí, sí, guisar, hay que limpiar el sí. guiro y vamos a seguir por Ya, ya. aquí. Ahora, no lo Eso, sueltan hasta ah, pasan octavita. eso sí, yo diría para nosotros los cuatristas, Sí, eso es un poco de un challenge, ok, porque muchos de nosotros, eso también incluso sucede allá fuera de la isla, donde muchos de nosotros pues mantenemos el cuatro dentro de esa cajita de Navidad, ok. y como tú estás explicando, pues cuando se acercan las Navidad, entonces, Sí, sí. pero para nosotros los cuatristas, nosotros somos cuatristas todo el año, no Ok, las Navidades sí, sí. nada más. Entonces, pues durante todo el año estamos buscando música de interpretar y por eso es que hoy día tuve muchos cuatristas pues tratando, experimentando con el reggaetón, el Sí, jazz, el sí. rock y diferentes géneros Haciendo porque mezcla, sí, sí, una claro. mezcla para seguir continuando con la música y como se está utilizando el cuatro para eso, pues todavía continúa pues representando la cultura, aunque sea otro género, todavía es Ujú. el instrumento nacional de nuestra isla, ¿verdad? Sí, sí. Para esas personas que nos están viendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los shows así que tú mayormente pues visitas allá en New Jersey, que siempre tienes o te contratan? Fíjate, allá pues nos consiguen, nos llaman mucho para cumpleaños, Sí. bodas, cosas así. Ok. Uno de los compromisos de las presentaciones más importantes para mí que tuve, Ujú. diría yo, fue en el 2016 y el 17, 2 años corridos, me presenté en la Biblioteca del Congreso en Washington Oh, brutal. como solista. Y eso fue un honor para mí, Sí, ser sí. cuatrista de Utuado, poder Claro. ir allá. Y créeme que tuve que representar a Utuado y mencionar que soy de Utuado cuando Ajá, llegué allí, ajá. porque ese fue un honor grande.
nos hicieron una entrevista oral que se grabó para los archivos de la Biblioteca del Congreso como parte de American History. Okay. Y eso para mí fue algo grande. Algo Sí, grande porque nunca en la vida yo siendo criado allá afuera, Ajá. de momento que se me pega una fiebre de tocar cuatro así, buscar a alguien que me enseñe y después terminar en una tarima o allá en la Biblioteca del Congreso en Washington. Algo fue bien honroso para mí, algo que siempre me llevará en el corazón y Claro. poder representar a Utuado es orgullo para mí. No, de verdad que yo te felicito, ¿verdad? Porque como te mencioné, no todos hacen ese esfuerzo que tú haces, con ese amor, esa pasión. Y aquí en Puerto Rico vemos que también hay muchos cuatristas, gente que pues se dedica, vive de esto. Aparte de hacer los shows que usualmente haces en el año, tocas con otras bandas, o le haces mezcla, o le envías ritmo. Sí, hay músicos también, personas que se comunican conmigo para grabar el 4 para algún tema o alguna colaboración que yo haré con ellos. Yo siempre me pongo a su disposición para eso y de vez en cuando pues juntándonos con otros músicos, hablando de los cuatristas de acá, por ejemplo, Sí. para músicos como yo que vivimos afuera. Para nosotros estos cuatristas de acá son la fuente de que bebemos nosotros desde allá, porque son inspiración estando ellos aquí en la isla, y poder ser ese tronco para nosotros. Sí, es como aprender. el corazón y salen las venas y allá como que sí. Y ver cuatristas acá en la isla para nosotros siempre, y para mí en particular, siempre ha sido servido de inspiración, y yo cada vez pues me meto, sea las redes sociales o escuchando discos, qué sé yo, para seguir aprendiendo de los músicos. Cuatristas así que has colaborado aquí en Puerto Rico cuando vienes. Alguien que puedan mencionar. Sabemos que andabas con Andrés ayer. Sí, Andreco, Yolo González, los hermanos González. He tenido la oportunidad de, aunque no a nivel quizá profesional en grabaciones, pero sentarnos así a colaborar y tocar juntos y compartir. He tenido la oportunidad de sentarme con Cristian Nieves varias veces. Súper. Maribel Delgado, Prodigio en varias ocasiones. Entre otros, y siempre es un privilegio porque, como te dije, yo trato de ser como una esponja. Llego aquí, me siento con esos músicos y trato de aprender y llevarme una inspiración, una musa para cuando yo llegue allá, pues eso me ayuda pues madurar como músico. Sí. No, de verdad que no es fácil. Yo he tratado de tocar, o por mi mente ha pasado, mi abuelo tocaba cuatro, y después que mi abuelo pues falleció, nadie toca cuatro ni guitarra, ¿sabes? Que como que esa tradición ahí murió. Sí. Y yo he pensado, pero a veces como que es medio tedioso. Hay que sentir como que ese amor o esa pasión, ¿verdad? Porque si es difícil tocar con 6 cuerdas, que es que tiene una guitarra, ¿no? Imagínate cuántas trae un 4. 10 cuerdas. 10 cuerdas. Sí, intimida, la verdad que intimida. Y en mi experiencia, pues, sí, a veces que doy clases de 4, pues yo noto eso en muchos de los estudiantes, que intimida mucho porque da miedo tratar de aprender, pero que cuando uno se dedica y estudiar básicamente lo más sencillo posible, se puede aprender. No importando la edad tampoco se puede aprender. Ok. ¿Has pensado en un futuro dar clases, tocar 4, enseñar a jóvenes? Sí. Eso para mí es importante porque hay que dejar un legado también. Claro. Como tú dijiste con la situación con tu abuelo, es importante para mí pues dejar algo, ¿sabes? Contribuir algo a la comunidad del 4, a la tradición, a la cultura de nuestra música típica. Es importante pues tratar de seguir dando clases, ofreciendo lecciones de 4 y guitarra, lo que sea, en cuanto a la música típica. O sea, que te veas en un futuro a lo mejor obteniendo un grupito y enseñándole, ya sea online, ¿verdad? Ya que vemos que ahora mismo, ¿verdad? Vemos que la gente hace tutoriales en YouTube y eso, donde tú puedes aprender por lo menos lo básico. Sí. E incluso mi gran amiga Maribel Delgado, de Camuy originalmente, ella tiene uno de los mejores y más grandes websites, que es el cuatristas.com. Y a través de ese website hay músicos por todas partes del mundo que pueden aprender, y utilizando la tecnología y las redes sociales, pues se hace un poco más fácil para poder enseñar, dar las clases, y yo sigo así tratando, o sea, colaborando así con ella y diferentes músicos, y si se me acerca alguien, pues también pues estoy disponible para dar las clases. Claro. Algo que le quieras decir hacia los jóvenes o a esas personas adultas que quisieran aprender a tocar 4, como que un brief de cómo pues empezar. Sí, bueno, sé que intimida, sé que da miedo, porque pasa mucho por la mente de cómo empezar y qué hago, cómo consigo uno, eso pues no tengas miedo, es cuestión de conseguirse un 4,
No tiene que ser uno Sí, high-end eso te quería profesional. decir, ¿sabes? Porque Sí. los 4 hoy en día son súper caros, Sí, ¿verdad? sí, fíjate que mi primer 4, Sí. cuando yo le dije ese día a mi papá a los 14 años que yo quería un 4, que quería aprender a tocar 4, papi, para el día de mi cumpleaños, entró a mi cuarto con una bolsa de basura De veras. negra. Y dentro de la bolsa de basura negra, que la bolsa de basura negra era el estuche del 4, De imagínate. veras. Y cuando sacó el 4, un 4 de 50 pesos que se lo compró un amigo con la tapa rajada y todo. De veras. Y con eso yo aprendí. Sí, sí. Y cuando papi me vio que mejoré, pues entonces pues me gradué un 4 más, un poquito más mejor y sí, así sucesivamente hasta que pueda hacerle mi propio 4 Sí, sí, profesional. que no necesariamente tienes que Ujú. empezar con un 4 No, de, la de idea 500, solamente, 800 exacto, dólares. la idea solamente cogerle el trick y cómo aprender las melodías, aprender cómo aprender, ¿tú me entiendes? Ok, sí. Entonces, pues cuando ya tú dominas eso, que ya sabes más o menos, y sabes dominar la disciplina de las manos, de las dos manos, entonces pues consigue uno mejor y uno mejor Ujú. hasta que uno sigue por ahí para abajo. Sí, sí, que no se frustren, ¿sabes? Ujú. Que eso también existe mucho, ¿verdad? La frustración. Sí, la frustración. He tenido estudiantes que empiezan y después se frustran y se cuitean por tener Ok. miedo de que no van allá pueden aprender o que no puedan dedicar el tiempo, porque sí se necesita dedicar el tiempo. Ok, más o menos como cuántas horas diarias, ¿verdad? Para empezar a practicarse, Se puede supone. empezar, para serte sincero, se puede empezar media hora diariamente Ok. y después de un tiempo pues brincar a una hora y después así se... Eso hay es veces- un tono, ejemplo. Ujú. Si vamos a estudiar, vamos a decir un aguinaldo, Ok. un aguinaldo orocobeño. Sí, que ese es el. Después que aprenda la melodía, pues es cuestión de por lo menos 20 o 30 minutos cada día hasta que domine la melodía y la técnica. Ok. Después Ok. después que domine la melodía, vamos a decirle el mismo tema, pues aprende a dominar Sí, sí. la música del acompañamiento, por ejemplo, Ok. y la técnica de cómo se da. Entonces, 30 minutos diariamente creo que es suficiente para que esté empezando. Ok, ok. Ujú. Más o menos en un show que se toca, siempre se toca más o menos, es el mismo concepto de aguinaldo o es cambiante. Bueno, para serle sincero, depende de lo que estén pidiendo. Para la mayoría de las veces sí, lo que el público le gusta escuchar es música típica, los Ok. aguinaldos, los Sí. seises, música de Que más parranda. o menos se especialmente. repite lo mismo. Sí, sí, sí. Por eso es que digo que no se frustren, porque la mayoría de la música típica pues se repite. Ok, Son ok. siempre los mismos patrones, las mismas Exacto, eso es melodías. lo que yo- Y siempre y cuando se aprenda pues lo más sencillo la melodía. Por ejemplo, como le estaba dando ahora, es lo más que se canta, o la aguinaldo jíbaro. Sí. Siempre y cuando tú domines eso, pues siempre se repite y se hace fácil. Y uno aprende y se da cuenta que no es tan difícil como uno piensa Ok. y no se tiene que frustrar. A los 14 años, ¿cuál fue tu primer tono? Si te acuerdas. Wow, Porque- el 6 fajardeño. El 6 ¿Cuál era fajardeño ese? y de Fajardo. Eso fue lo practicaste por Eso fue Día, dándole candela y día y noche. día y noche, porque quería, como te expliqué, yo quería impresionar a mi maestro, Ok, porque mi maestro era un prodigio de verdad, sí. y todavía lo es. Alvin Medina, Ok. que incluso hoy día él toca con él, es uno de los músicos, si lo buscan en YouTube online, él es uno de los músicos de Romeo Santos. ¿Oh, sí? Sí, Oh, wow. él viaja a todo el mundo con Romeo Santos, con su 4, Oh, wow. y da conocimiento a nuestro instrumento por todo el mundo por eso. Ujú. Da a conocer nuestro instrumento y por eso le doy crédito. Pero no tan solo la melodía, yo quería dominar la técnica, la disciplina Sí. que se necesitaba, poder tocar claro, dejar las notas resonar Ujú. y quería tocar con clase, porque Ok. él tocaba con clase y eso fue lo que él pues me enseñó a mí, yo aprendí eso de él. Y no por decírmelo, Ujú. simplemente por ver de la manera que él era disciplinado tocando, pues yo quería tocar así. Y eso se me incrustó en la mente que tenía que tocar así. Entonces, pues le daba duro, le daba candela. En cada pieza que trataba de Sí. aprender, trataba lo mejor posible, pues tocarlo bien disciplinado. Sí, sí. Visitar las paradas puertorriqueñas.
¿Has Sí, tenido? sí, de vez en cuando pues se comunican conmigo por alguna desfile puertorriqueño y eso. Sí. Hemos tenido la oportunidad de estar en Nueva York, la más grande que hay en el Oh, de mundo, verdad. desfile puertorriqueño en Nueva York, que estuvimos con el cuatrista Manny Trinidad, Luis Sí. Sanz, Maribel Delgado, Fabiola Méndez, que estuvimos todos juntos allá y disfrutamos. Y ¿Cómo es otros, esto? Yo me imagino que esos boricos, ¿verdad? Cuando ven ese 4 y ven que escuchan esa música en vivo, yo creo que se le no, paran los pelos se vuelven porque locos allá. Por eso sí, es que digo, allá pues se aprecia mucho porque como están lejos de la tierra, de la cultura, sí, de la música, y hacen años que quizás no escuchan una parranda, un cuatro, o una claro, bomba, una plena, un seis, un aguinaldo, pues se aprecia mucho y nosotros pues nos llenan de gozo y poder traer esa alegría y ver eso en sus ojos sí, sí. y escuchar sus gritos y todo eso nos alegra mucho. No, de verdad que yo te felicito, ¿verdad? Y te doy el crédito porque no todos los jóvenes buscan esos caminos. Ya, Y ya, entonces lo mejor yo creo que de este mundo es hacer la diferencia. ya. Porque Sí, sabemos que sí. el reggaetón está acaparando, Sí, ¿verdad? sí, sí. Puerto Rico, pero ahora mismo pues ya están como que buscando esas mezclas y están como que trayendo de nuevo esa música Ujú. típica, esos instrumentos nativos que se utilizaban. Ya. Un cuatrista de aquí también que estuvimos hablando ahorita, Wilber Maldonado, que Sí, sí, a él también le doy mi respeto. He tocado 2 o 3 veces con él, sí, es inspiración para mí porque él es compueblano de Utuado. claro. Él ha estado tocando muchos años que yo, antes de conocer el cuatro. Ujú. Y es una persona que admiro mucho también y quiero mucho y respeto como cuatrista que representa a Utuado. Sí, sí. No, Ujú. de verdad que yo te felicito. Ya, Así gracias, un honor. que siga rompiendo, que no se te quiten esas ganas, esos deseos de seguir, ¿verdad? Tocando, llevando esa alegría a todos esos boricos que no están aquí en Puerto Rico. Ujú. Pero que todos yo me imagino que cuando tú vienes para acá, eso tú te vuelves loco, Oh, sí, ¿verdad? sí. Yo estoy como un nene en una tienda de dulce buscando Sí, por todos lados, sí, sí. buscando juguetes. Cada vez que llego, pues a buscar los músicos, a ver quién está formando un bebé aquí o tocando allá Sí. para juntarnos y compartir. No, de verdad que te la doy, porque yo toco percusión y pues me crié para empezar la iglesia tocando percusión. Pero ya pues cuando yo era pequeño y a mis padres pues cuando había que meterse en negocios y eso pues ya Ujú. era diferente. Ujú. No tenía la edad para estar en un negocio tocando. Sí, sí. Que de hecho yo empecé, con uno de los que empecé fueron con Andrés. Ah, ok. Sí, pero yo tenía como 13 años, por ahí más o menos. Wow. Pero eso nunca se olvida. Sí, sí, Me imagino sí, que es sí. lo mismo, ¿verdad? Ujú. Con el Ya, 4, eso guitarra. nunca se olvida, sí, sí. Especialmente cuando uno tiene la pasión, eso nunca se olvida. Sí, sí. Ya. ¿Cómo la gente te puede seguir en las redes? Ah, pues mira, pueden buscar Gabriel Muñoz en YouTube, estoy Ok. en Facebook, en Instagram también, cuatrista Gabriel Muñoz en Instagram. Y siempre los exhorto a que nos sigan en las redes sociales, que Sí. compartan nuestra música, nuestros videos, nuestras fotos para poder seguir empujando pues la cultura de nuestros instrumentos sobre todo. Sí, sí. Así que todo el mundo, ¿verdad? Conéctese, denle share a todo lo que el hombre hace, lo hace de corazón. Si tienes un guiso, una parranda o algo, te pueden llamar, de verdad, te pueden Ujú. escribir Ya, para contrataciones. Él tiene un grupo allá sí, que si usted quiere escuchar el verdadero 4, la verdadera escuela, las verdaderas raíces de Puerto Rico, ahí tienen a José yes Gabriel sir, Muñoz. yes sir. Gracias por la Gracias oportunidad, la por sacar el oportunidad. espacio, ¿verdad? Y pues por llevarle también un poco de cariño y de humor y ese temple de música y alegría. Que yo Ya, creo ya. que todos los boricos, ¿verdad? Nacimos y nos criamos con esa música. Ya. Yo, pues, si me permite, los dejo con un Claro, claro. numerito Sí, y le voy a contar una estrofa nada más, de un aguinaldo que escribí, titulado En mi corazón, dedicado al pueblo de Utuado. duro. Y si me permite, pues lo quiero Claro, claro, sí, cantar sí, aquí. sí. Así me puedo. Hoy pueblo querido, cantarle yo quiero al bello sendero donde fui nacido, pues he mantenido con gran ilusión una admiración, más bien un llamado de llevar a Utuado en mi corazón
de llevar a Utuado en mi corazón. Ahí lo tienen. A José Gabriel Gracias. Muñoz, rompiendo. Gracias. Brother. Un placer. Estamos, papi. Así que todo el mundo sigan la página, el podcast que es la que hay. Seguimos rompiendo, seguimos llevando, ¿verdad?, jóvenes emprendedores que están haciendo la diferencia en mi pueblo de Utuado y llevan raíces allá a New Jersey. Todo el mundo siga el canal, sigan al hombre, que seguimos rompiendo. Yes, sir.